pasada y me quedaron solo justamente dos diapositivas que hablaban de proceso, ¿no? Que fue a propósito de la pregunta de los componentes esenciales, ¿no? Así que vamos a terminar de repasar eso para entrar en el tema distinto de hoy día, que nos vamos a meter específicamente en las variables inespecíficas, ¿ya? Solo necesito asegurarme que están viendo mi pantalla y viendo una diapositiva que dice la relación terapéutica. ¿Es así? Sí, profesora. Perfecto, ya. Entonces, voy a volver, ¿no? Yo, miren esto, a mostrar esto. Cuando nosotros hablamos de los elementos esenciales en psicoterapia o los componentes esenciales, estamos hablando de estos 4 elementos, ¿ya? Esa era la pregunta que aparecía ahí, que el Kahoot reconoce como una de las difíciles, ¿no? Entonces tenemos el cliente, el terapeuta, la relación y el proceso. No me parece tan extraño que se hayan confundido porque la clase pasada llegamos hasta la relación, ¿no? O sea, estuvimos comentando quién era el cliente, quién era el terapeuta y qué es la relación terapéutica, pero no alcanzamos a llegar al proceso, ¿ya? Entonces, quiero recordar eso, ¿ya? Estos son los 4 elementos o componentes esenciales en psicoterapia: cliente, psicoterapeuta, relación y proceso. Y entonces hoy día me voy a ir yo a estas 2 solamente diapositivas que tengo puestas yo acá a propósito de el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, habíamos visto que el cliente, ¿cierto?, es una persona que en general es la que acude, ¿no?, que busca los servicios terapéuticos y que en el fondo generalmente tiene esta sensación de desmoralización, de incompetencia, subjetividad, de aflicción, que siente que ya no pudo resolver el problema solo, que ya recurrió a las fuentes naturales de ayuda, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Y que efectivamente puede ser un sujeto solo, pero también podría ser una pareja, una familia, ¿no? Luego hablamos del terapeuta, que dijimos que al menos desde nuestra área es alguien que está formalmente autorizado, ¿no?, que es alguien que ha profesionalizado su rol, es decir, nosotros estudiamos para eso, vamos a la universidad, nos acreditamos, etcétera, ¿no? Y que obviamente, ¿cierto?, la idea es que se vaya actualizando de manera constante, que no tenga otras relaciones con la persona que atiende, que no haya relaciones duales, solo la relación terapéutica, ¿no? Y que obviamente sea alguien que esté constantemente en capacitación. Y luego entonces hablamos de la relación como tercer componente, y entonces ahí comentamos que era una relación de trabajo, ¿cierto?, que tiene características como la asimetría, en que decíamos que cuando el paciente llega, ¿no?, está en una jerarquía distinta porque él es el que busca ayuda y el terapeuta quien la provee, ¿no? Dijimos que en el proceso generalmente esa asimetría va disminuyendo, ¿no? Y generalmente cuando el paciente se va de alta están mucho más simétricos en la relación, porque el terapeuta ya no es quien da la ayuda, ¿no? Hablamos también del carácter retributivo, que siempre la psicoterapia, ¿cierto?, debe ser pagada de alguna manera, porque efectivamente es la forma de retribuir la persona nuestro trabajo. Y la otra característica es el encuadre, ¿no?, que vienen a ser todas las normas que dependen mucho del modelo terapéutico, pero que vienen a ser como la estructura que tiene, ¿no? Y aparte de eso, dijimos que en la relación estaban los 3 componentes, que es el vínculo y el grado de acuerdo en objetivo y tarea, ¿no? Y comentamos ahí que el vínculo era muy importante porque tiene que ver con el tono emocional, ¿cierto? Y además, en la medida que el paciente está de acuerdo con los objetivos y tareas, obviamente la relación terapéutica se va afianzando, ¿no? Bueno, hoy día vamos a volver a profundizar en esas 3 variables y vamos a hablar de investigaciones en esas 3 variables, porque esas son las llamadas variables inespecíficas en psicoterapia, ¿ya? Y son muy importantes en el cambio terapéutico. Entonces hoy día vamos a profundizar
y vamos a ir revisando cada una de ellas, ¿ya? Del proceso voy a hablar solo a nivel muy general. El proceso es el conjunto de procesos, de nuevo, psicosociales que tienen lugar desde el inicio hasta el fin de la psicoterapia. ¿Por qué voy a hablar solo a nivel muy general? Porque las concepciones específicas de un proceso siempre dependen del modelo psicoterapéutico adoptado. Es decir, la especificidad de lo que yo trabajo terapéuticamente con un paciente tiene que ver con a qué modelo yo me adscribo. Por lo tanto, si yo me adscribo, por ejemplo, a un modelo sistémico, ¿no?, el proceso en el que se va a llevar esa psicoterapia va a ser de una forma que está indicada por el modelo sistémico, que es distinta a la que está indicada en el modelo posracionalista, por ejemplo, que es el mío, ¿no? Entonces, las concepciones específicas van a tener que ver con mi modelo. Ahora, aparte de las concepciones específicas, hay algunas concepciones generales que son independientes del modelo específico desde el cual yo trabaje, ¿no? Entonces, las concepciones específicas, insisto, no las puedo pasar, ¿no? Porque eso va a depender de cada modelo. El próximo año, por ejemplo, si Dios quiere y todo sigue parecido como este año, en el caso mío, ustedes van a ver conmigo, por ejemplo, el proceso terapéutico de un modelo cognitivo posracionalista. Y, por ejemplo, ¿no?, con la profesora Carolina Danek, en algún minuto puede que vean el proceso terapéutico desde la mirada cognitiva clásica, por ejemplo. Y puede que con la profesora Lorena Hermosilla en algún minuto vean el proceso terapéutico desde una mirada más psicodinámica, ¿no? Y probablemente con la profesora Ingrid, por ejemplo, puede que vean un proceso más desde la mirada sistémica, ¿no? Entonces, eso es específico de cada modelo, ¿no? Ahora, a nivel general, entonces, hay algunas concepciones que van más allá del modelo específico, ¿no? Y desde ahí solamente quiero mostrar lo más genérico, ¿no?, a nivel de proceso terapéutico, si bien no puedo entrar en ningún modelo particular, porque Rogers, que no sé si recuerdan, no sé si fue en este curso, parece, que yo comentaba que, sí, en este curso fue, a propósito de la historia de la psicoterapia, yo comentaba que Rogers fue el primero que hizo investigación científica en psicoterapia, ¿no? Que grababa sesiones, las analizaba, etc. Entonces Rogers propuso el modelo general del proceso terapéutico, ¿no? Catarsis, insight y acción, ¿no? Y Kerckhoff, que es otro autor, señaló también algunas fases. Yo solamente a nivel muy general quiero comentar los aspectos generales de esta fase, ¿no? Rogers lo que decía era que habitualmente en el inicio de un proceso se producía la catarsis, que viene a ser el periodo, ¿no?, en que el paciente llega generalmente muy agobiado, ¿no? Y luego entonces el paciente puede como hablar de todo aquello que le pasa y generar como este vaciamiento emocional, ¿no? Luego, generalmente viene un periodo de insight que tiene que ver con darse cuenta de algunas cosas importantes de las que le están ocurriendo, dependiendo del modelo, ¿cierto? Probablemente va a poder asociar, por ejemplo, experiencias biográficas con lo que le ocurre, ¿no? Y entonces va a empezar a tener un proceso de darse cuenta de algunas cosas, para luego terminar en un momento más de acción donde el paciente habitualmente empieza a tener conductas diferentes a propósito del proceso, ¿no? Entonces, esto es interesante porque lo que dice Rogers es que más allá de la concepción específica que uno tenga por el modelo al que adscribe, ¿cierto?, estas fases suelen ser como generales, o sea, la persona suele llegar y hacer un periodo de catarsis, suele pasar por un segundo momento de empezar a notar y darse cuenta, ¿cierto?, y reflexionar en algunas cosas, y suele ocurrir que luego de eso entonces se empieza a tomar acciones concretas diferentes, decisiones, conductas distintas, ¿no?, a propósito de ese proceso. Y este autor, Kerckhoff, miren, es muy parecido, ¿no? Él
señala que los pacientes parten en una exploración de una situación, cuando recién llegan, no hablan de todo lo que les ocurre, probablemente el terapeuta va a ir preguntando elementos, ¿no? Luego hablan de la comprensión, habla de la comprensión, que también tiene que ver con el insight, ¿no? Y luego habla de la actuación para conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, vuelvo. A nivel general, ¿no? El proceso suele tener estos momentos de un paciente que inicialmente llega, ¿cierto?, más agobiado, que se libera y explora lo que está ocurriendo, que en un segundo momento logra tener una mayor comprensión y un darse cuenta de lo que le está ocurriendo, y en un tercer momento poder tomar acciones más concretas, ¿no?, para resolver el sufrimiento que está teniendo, ¿no? Entonces, hasta ahí, miren, es lo oficial. Yo les voy a dejar, si ustedes leen ahí, me gusta a mí usar esta terminología del Zoom, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar una serie de diapositivas después de estas que mostré, pero no son obligatorias, son solo para quienes deseen profundizar, ¿no? La mayoría de ellas son de un paper de autores psicodinámicos del área psicoanalítica que entran en algunos elementos que ellos le llaman, solamente lo voy a enunciar porque es para que ustedes después lo lean los que deseen, porque no es obligatorio. Estos autores, que son Truand y Lawrence, hablan de los principios básicos en psicoterapia, ¿no? Y entonces ellos señalan que todos deberíamos tener estos principios comunes básicos que son relevantes en toda psicoterapia, que vienen a ser como los factores comunes de Jerome Frank, ¿no? Solo que estos autores son más psicodinámicos, de tal manera que en conjunto con lo técnico, que es como la especificidad que yo les decía del modelo, ¿cierto?, se puedan utilizar en distintas situaciones terapéuticas y en distintos problemas, ¿no? Y estos principios son independientes de modelos particulares de la conducta humana, ¿no? Entonces, para los que quieran profundizar, después de esto pueden leer, y hay una serie de diapositivas que son poquitas, ¿no?, para los que les interese profundizar en el tema, y yo se los voy a dejar, ¿cierto?, en la plataforma dentro de la clase, ¿ya? Entonces, para terminar, ¿sí? ¿Me escucha? Disculpe, tenía una consulta. Dígame. De Rogers aparecía otro autor, Cajuc, o no sé cómo se llamaba. Carcuf, ¿sí? ¿Cuál fue su aporte? Él también habló de proceso terapéutico a nivel general y habla de fases también muy parecidas a las que señala Rogers. Solo por eso lo menciono, ¿no? Para dar dos miradas de dos autores distintos, ¿no? Pero que lo que señalan es que más allá de la especificidad de los modelos teóricos que uno tenga, ¿cierto?, los procesos suelen ir en estas tres grandes fases, ¿no? Es solo para que ustedes también tengan esta idea general, porque probablemente después, cuando cada uno, bueno, y en la medida que vayan avanzando, ¿no?, en la carrera también, probablemente van a tener que ir como entrando un poco más en distintos modelos terapéuticos. Y cuando eso ocurra, entonces ustedes van a ver que las indicaciones para el proceso terapéutico no son tan generales, ¿no? O sea, cada teoría tiene una propuesta de proceso terapéutico que se lleva de una determinada manera. Ahora, el tema es que eso es distinto en lo más técnico, dependiendo incluso no solo del paraguas grande en el que uno como que esté, sino que incluso depende del autor a veces que uno siga. Por ejemplo, Beck, ¿no? Aaron Beck, por ejemplo, tiene una propuesta de proceso terapéutico que no es igual que Albert Ellis, por ejemplo, pero ambos son terapeutas cognitivos clásicos, racionalistas, ¿no? Pero no es exacto, no es igual. Cada uno tiene por ejemplo, no sé, Ellis tiene sus técnicas preferenciales, ¿no? Ellis, por ejemplo, tiene todo un desarrollo, qué sé yo, con trastorno de personalidad, con depresión, la propuesta de Ellis es mucho más genérica, ¿no? Entonces, imagínense, incluso dentro del mismo paraguas como paradigmático, que es la terapia cognitiva clásica, si ustedes entran a cada autor, van a tener sus similitudes, pero van a tener sus diferencias, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Esto de Rogers y Carcuf es muy general.
Cuando ustedes después vayan entrando, dependiendo del ramo que les toque, ¿cierto? En distintos modelos, se van a dar cuenta que efectivamente cada autor hace sus propios énfasis. Imagínense que si uno lo piensa, ¿no? El psicoanálisis clásico de Freud, por ejemplo, bueno, hay muchos autores que son post-freudianos, ¿no? Que se les llama así, y dentro de esa gama de post-freudianos hay winnicottianos, kleinianos, kemberianos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunos que usan la propuesta de Bion, los más modernos, hay algunos que trabajan desde la mirada de Otto Rank, o sea, pero es un mundo, ¿no? Bueno, los volvianos, los de la teoría del apego, como yo, por ejemplo, ¿no? Que de hecho la teoría del apego está, yo les explicaba la otra vez, está como en el limbo, ¿no? Porque del psicoanálisis lo desterraron a Bowlby, ¿no? Pero él tampoco se declara netamente cognitivo, por ejemplo, entonces tiene influencias de un montón de lados. Y más aún, si ustedes se van a los modelos sistémicos, por ejemplo, el proceso es muy distinto si hay un autor, si hay una persona que se formó en psicoterapia estructural de Minuchin, por ejemplo, versus un modelo estratégico de Halley, siendo ambos sistémicos, ¿no? Ya, pero ese tipo de especificidades en el fondo ya van a depender de distintos modelos. Hay una cosa general y otra más específica. En este mismo ramo, después de mí, ¿ya? Viene la profesora Ingrid, que ustedes ya la conocen, veo, ¿no? Porque tienen clase con ella en otro ramo. Y con ella, por ejemplo, van a ver y se van a adentrar un poco más en procesos terapéuticos también. Así que ahí van a poder aprovechar, no sé con qué mirada teórica lo va a trabajar ella, así que no me voy a adelantar porque no lo sé, ¿ya? Pero estos autores que yo les muestro es solo algo genérico para que ustedes tengan una idea y nada más, ¿no? Bueno, pero entonces, les quería comentar que antes de despedirnos del repaso de esta primera clase, les voy a pedir que ingresen a otra plataforma que se llama Google Clap, ¿ya? No entren todavía. Yo voy a buscar en mi computador que tengo todo listo y les voy a mandar un link, ¿ya? Espérenme un poquito que tengo que seleccione para copiar. Espérenme un poco, copiando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Control V. Ya. Los que puedan, porfa, yo igual voy a compartir pantalla, pero los que puedan, ingresen por favor a ese link que yo acabo de compartir en el chat. ¿Lo ven, cierto? Sí, profesora, Google Clap. Sí, perfecto. Miren, métanse en ese link. Yo les voy a ir pidiendo que me hagan feedback alguien con micrófono, porfa, ¿ya? Porque yo voy a compartir mi pantalla. Déjenme ver si lo logro. No, me equivoqué de buscador, así voy a tener que cerrar y salir de nuevo. Espérenme. Ya, de nuevo, compartir contenido. Ahí voy otra vez. Aquí está. Veamos si ahora me lo abre. Ya, ahí estamos. Porfa, alguien que pueda decirme si en mi pantalla puede ver algo que se llama Google Clap. W-O-O Clap. Sí se ve, profe. Se ve, perfecto. Miren esto. Yo tengo aquí un numerito. Voy a poner mi super puntero. No puedo. Ya, no importa. Tengo aquí un numerito que dice que es una pregunta. Yo le voy a poner comenzar y espérenme. Ya. No, me equivoqué. Déjenme. Ah, no, está bien. Miren. Dice, describa el concepto de psicoterapia en 3 frases pequeñas de máximo 3 palabras. Duda. ¿A ustedes les aparece la posibilidad de contestar eso? Yo ya estoy escribiendo. Ah, perfecto. Ya. Los que puedan y quieran, acuérdense que en la clase pasada también vimos el concepto de psicoterapia, ¿ya?
yo les pido que en 3 frases pequeñitas, de máximo 3 palabras, vayan ustedes cada uno poniendo lo que recuerdan de lo que vimos de la psicoterapia, ¿no? Acuérdense que la clase anterior partimos diciendo, ¿no? O sea, partimos definiendo psicoterapia. Entonces yo quisiera que los que pueden traten de recordar qué elementos tomaríamos para definir la psicoterapia. Si ustedes se fijan y ven mi pantalla, no sé si ven que les van apareciendo, o sea, ¿ven que en mi pantalla van apareciendo las respuestas de ustedes? ¿Lo pueden Sí, ver? profesora. Perfecto, ya. Entonces, miren, los que más puedan, los que más puedan, mientras más pueden mejor, entren al link y vayan contestando. Esto no hay nada ni bueno ni malo, ¿no? Pero es muy interesante lo que empieza a ocurrir. Entonces, traten de ir como poniendo 3 frases pequeñas, máximo 3 palabras que les suenen a ustedes, ¿no? Con la definición de psicoterapia. Acuérdense, esto estamos tratando de escribir el concepto de psicoterapia. ¿Qué es la psicoterapia? ¿No? Hoy está interesante. Miren cómo van apareciendo cositas. Me encanta, me encanta. Ya. Estoy emocionando, estoy emocionando. Miren esto. Mientras ustedes van contestando, yo no puedo ver aquí quién contesta, ¿ya? Así que contesten todo lo que recuerdan. Fíjense, no sé si notan que hay palabras o mini frases, ¿no? Que están aumentadas de tamaño. ¿Pueden ver eso en mi pantalla? Sí, profe. Ya, perfecto. Eso significa que esas palabras son las que más se repiten. Es decir, que ustedes, ¿no? Van, de las personas que van contestando, las palabras, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Qué palabras o grupos pequeñitos de palabras ven ustedes que están más grandes? Alguien que me pueda como ir comentando por el micrófono. ¿Cómo, profe? Proceso de interacción, interacción. Perfecto. Alguien me preguntó cómo, así que voy a repetir la pregunta. Que yo les preguntaba si ustedes pueden ver, al mirar mi pantalla, cuáles palabras están de mayor tamaño. Por ahí ya alguien me contestó, Vínculo emocional proceso también. de interacción. ¿Cómo? Vínculo emocional también, ahora agrandó. Vínculo emocional, miren, fíjense, y ese estaba más pequeño, pero ahora como que se agrandó, ¿se fijan? O sea, seguramente algunos han ido agregando de nuevo el vínculo emocional, ¿no? Fíjense, hay como 3 grandes frases que están más grandes en tamaño. ¿Cuáles son? Alguien que me las lea las 3. Ah, y ahí va creciendo otra. ¿Alguien las puede ver, las más grandes, que me las lea? Catarsis, proceso de Perfecto, interacción. perfecto, Interacción y vínculo emocional. perfecto. Miren, esas hasta ahora son las 4 que tienen mayor tamaño. Eso significa que muchos de ustedes han contestado, ¿no? Que la psicoterapia es un proceso de interacción, ¿no? Muchos de ustedes han contestado que vínculo emocional, ¿no? Esas 2 palabras, ¿no? Muchos de ustedes han contestado interacción, solito, ¿no? Como palabra, y un poquito menos, pero también en más cantidad, catarsis, ¿no? Perfecto. Entonces, miren esto. Vamos a tratar de recordar la definición de Stroska, que fue la primera que vimos, ¿no? ¿Alguien me quiere recordar cómo partí esa definición?
La que decía proceso de interacción, que Perfecto. podría ser verbal o no verbal. Perfecto. O sea, esa definición partía diciendo que la psicoterapia era un proceso de interacción verbal y no verbal, ¿cierto? Que era planificado. Que era planificado. Miren esto. No sé si ustedes ven, es que aquí no puedo poner el puntero láser. Espérenme. No, no lo puedo poner. Bueno, pero puedo poner mi gatito Celestino, miren. Tiene una flechita para flechar el corazón. Ya. Estas son las cosas que me ponen mi hija chiquitita, ya. Me ponen monitos y un sinfín de cosas muy hermosas, ya. Entonces, si ustedes se fijan ahí donde está mi cursor, dice ahí planificada, que es justamente lo que estamos comentando ahora. Miren, va creciendo un poquito de tamaño, ahora dice planificado. Ya, entonces, ¿quién más me ayuda? Tenemos que es un proceso de interacción, que puede ser, o sea, un proceso de interacción verbal y no verbal, ¿cierto? Miren, más aún, ahí dice consciente y planificado. ¿Vieron eso? Ahí dice consciente, pero recién decía consciente y planificado, ¿no? Perfecto. O sea, todos hasta ahí estamos súper de acuerdo, ¿no? Ahí alguien puso proceso de interacción verbal, ¿no? Entonces, proceso de interacción verbal y no verbal, consciente y planificado. ¿Quién más aparecía en esa definición? Alguien que lo recuerda. Modificar ¿Mm? estados de sufrimiento. ¿Cómo, cómo? Que se modifica para modificar trastornos conductuales y estados de sufrimiento. Perfecto. Y miren esto. Miren lo que dice ahí. Modificar trastorno conductual, ¿no? Veamos si alguien agregó esto del sufrimiento. Miren esto. A ver. Yo no lo encuentro. Ya, miren, nadie puso sufrimiento, pusieron trastorno conductual, ¿ya? Y estoy pensando que me acuerdo que en la clase pasada alguien incluso dijo, no sé si se acuerdan, ahí apareció un estado de sufrimiento. Alguien incluso en la clase pasada comentó que le llamaba la atención esto de que hablara de sufrimiento y no de enfermedad, entre comillas. ¿Se acuerdan? Eh, entonces, eh, espérame un poco, espérenme un pichín que tengo una hijita mía que tiene una dificultad. Espérenme, le va a tener que ayudar. Denme un segundo, chiquillos. Ya. Perdón, ahora sí. Le estaba pasando los materiales a mi chica. Ya, entonces, me acordaba que en la clase pasada alguien le había llamado la atención, ¿no? Esto como del sufrimiento, que no hablaran como de patología, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos, miren, modificar sufrimiento, ¿no? Alguien puso con arroz blanco. Ya, bueno, me imagino que eso fue una broma. Entonces, modificar trastorno conductual, ¿cierto? Potasio, eso también debe haber sido una broma. Miren, siguen apareciendo en letras grandes, proceso de interacción, interacción. Miren esto no estaba adelante, concepto de cambio. Vamos a ir ahí también, vínculo emocional. Perfecto, entonces teníamos proceso de interacción verbal y no verbal, consciente, planificado, que intenta resolver problemas conductuales, trastornos conductuales o estados de sufrimiento psíquico, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien quiere ayudarme por micrófono a recordar esa definición y conectarla con esto que ustedes mismos han puesto acá? ¿Alguien más que se atreva? Hablaba No del sé. consenso. Perfecto, miren esto, hablaba de consenso y miren lo que aparece acá, meta común en los involucrados. Eso es el consenso, ¿no? O sea, lo ideal, ¿cierto? En lo posible es que sea en consenso. Incluso a veces hay definiciones que dicen que no solo de la persona, sino también de la persona y su grupo de referencia. Perfecto. ¿Quién más decía la definición que también lo tenemos acá? ¿Algo más? Tenemos más cositas aquí.
¿Algo más? ¿Algo más que El podamos? proceso está direccionado a una meta. Perfecto. El proceso tiene una meta. Nosotros cuando dijimos que era consciente y planificado, que fíjense que está acá, miren, ahí alguien puso norte donde mirar. Eso es, tiene una meta, tiene un norte establecido. No es algo que yo hago, ¿cierto? Como sin un objetivo concreto, ¿no? Que idealmente y en lo posible, ¿cierto? Sea común en los involucrados. Perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más? Ahí dice, de hecho, técnicas planificadas, ¿cierto? Que por Planificación. regla ¿Mm? debe ser sostenido por el vínculo emocional, por regla general. Perfecto, ¿no? Debe ser sostenido por un vínculo emocional. Ya, y fíjense que vínculo emocional es una de las palabras más grandes que quedó ahí. O sea, muchos nombraron el vínculo de ustedes, ¿no? Entonces, de regla debe ser sostenido por un vínculo emocional, es decir, la relación terapéutica es muy importante. De hecho, yo les comenté, eso no estaba en la definición de Stroska, pero yo les comenté que en general la investigación empírica muestra que una buena psicoterapia debe tener activación emocional, que hoy día sabemos que si no, difícilmente hay cambio. Ya. ¿Y qué quiere lograr la psicoterapia? ¿Cuál es uno de los objetivos centrales en la psicoterapia, que también está marcado ahí con letras muy grandes? Por aquí, miren. El cambio El conductual. cambio. El cambio, ¿no? El cambio es uno de los objetivos centrales en psicoterapia. La gente va a psicoterapia justamente porque necesita un cambio. Hay algo que le está incomodando, etcétera, ¿no? Entonces, miren esto. Voy a ir leyendo algunas de las cosas que están. Ah, espérenme. No, hay algo importante que nadie ha reparado y que está puesto ahí y que está en las definiciones que vimos. ¿Algún otro elemento que les suene que no hemos leído, que está puesto ahí, en lo que ustedes pusieron y que es muy importante? Estoy buscándolo ahora. Ah, ahí lo veo. Ya. Les voy a dar una pista. ¿Cómo uno sabe lo que tiene que hacer en una psicoterapia? El enfoque, profe. Perfecto. El enfoque, miren ahí está chiquitito, pero también aquí dice posee un marco conceptual. Entonces, la psicoterapia se basa en teorías de la conducta normal y anormal. Eso es importantísimo en el fondo, ¿no? Porque nosotros no hacemos psicoterapia de la nada. Tenemos que saber un montón de cosas para poder hacer ese proceso de psicoterapia. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y allí aparece, miren, se me van cambiando, pero allí dice diversidad en perspectivas. Las técnicas también tienen que ver con el enfoque, ¿no? Ahí decía marco conceptual, que también tiene que ver con lo que decía Jerome Frank, ¿no? Por ahí decía enfoque, ahora se me perdió porque se va modificando en la medida que ustedes van escribiendo, ¿no? Entonces, ya, eso también es muy importante, ¿no? Y miren, voy leyendo algunas cosas. Proceso de interacción, el vínculo consciente y planificado, solo para que no se me olvide nada, ¿no? El curar por la palabra, que era como lo definió inicialmente Breuer y Freud, ¿no? Ahí pusieron algo de historia también. Eh, la planificación, la meta común, modificar sufrimiento, que también lo agregaron el estado de sufrimiento, ¿cierto? Que la interacción puede ser no verbal, que hay técnicas que vienen a ser también los rituales que llamaba Jerome Frank, ¿no? Diversidad de perspectivas, que es un proceso consciente, aparece el nombre de Freud entre medio, ¿no? Que fue uno de los primeros que la definió, aparece la activación emocional, que es central en un proceso terapéutico, aparece que es verbal y no verbal, aparece una característica allí de la relación, que dice relación asimétrica, ¿no? Dice deliberado, las relaciones para mejorar, el concepto de cambio, que es uno de los objetivos centrales en psicoterapia, el enfoque, que es la teoría en el fondo que sustenta, el proceso de interacción, la modificación, el insight. Aquí mezclaron un poco con lo que vimos hoy, ¿no? Del proceso. Eso no aparecía en las definiciones de Stroska al menos, ¿no?
Metas y objetivos, conductuales, muy efectiva. Miren esto, aquí alguien integró la investigación, ¿no? Que sabemos hoy día que la psicoterapia es muy efectiva. Eso generalmente no sale en las definiciones, pero sabemos que es muy efectiva, ¿no? El estar desmoralizado, que suele ser el estado del paciente, curar el pensamiento, dice acá, dice el pensamiento, bueno. Modificar trastornos conductuales, eso también está, miren, 2 veces, como hay una letra de diferencia, el computador no lo reconoce como lo mismo, ¿no? El tratamiento del alma, la cura a través de la palabra de nuevo, que es lo mismo que está allá arriba, ¿no? Sería más grande si hubiesen puesto a ambas personas cura por palabra, ¿no? Intencional, consciente, etc. Entonces, ¿qué quería lograr yo con esto? Solamente, ¿cierto?, que ustedes pudiesen, espérenme, ay, se me fue la otra forma. Solamente quería con eso que ustedes lograran mirar, ¿no? Cómo había sido en el fondo, ay, ¿por qué no me lo guarda? Pucha, mostrar. No, bueno, desapareció ya de la pantalla, ¿no? Pero yo solo quería que ustedes pudiesen como mirar, ¿no? Que efectivamente ustedes mismos pudiesen ir como nombrando los aspectos más importantes de una buena definición en psicoterapia para así poder, ¿cierto?, yo también asegurarme que ustedes puedan recordar después qué componentes debería tener una buena definición en psicoterapia, ¿no? Perfecto, solo ese era mi objetivo y entonces así ya quedamos más que enganchados para el tema de hoy, que vienen a ser las variables inespecíficas en psicoterapia. Hasta aquí, chicos y chicas. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿O sigo directo con las variables inespecíficas? Ustedes me dicen. Yo por lo menos ninguna duda, profe. Perfecto. Ya, qué bueno que me habló porque... Ah, ya, y recordar eso, que ahora no veo el chat. Entonces, lo único que les pido, porfa, es que si alguno ve que en el chat algún alumno escribe y no puede usar su micrófono y me lo puede leer, se lo agradecería, pero muchísimo, ¿ya? Entonces, vamos a partir con las variables inespecíficas en psicoterapia. ¿A qué se le llama variables inespecíficas? A las variables del terapeuta, del paciente y de la relación. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué se le llamarán inespecíficas? Porque tenemos las variables específicas también, pero ¿alguien ha escuchado, a lo mejor en otro curso anterior a este, o se imagina por qué será variables inespecíficas o no lo han escuchado nunca? El que pueda me comenta por microfonito, porfis. Tendrá que ver con las características personales del terapeuta, del paciente y en sí cómo se va a generar la relación entre los dos. ¿O no? Absolutamente. Tiene que ver con eso, ¿no? Entre otras características, ¿no? O sea, que efectivamente cada terapeuta tiene sus propias características personales, como dices tú. El paciente igual, ¿cierto? Todos los pacientes son únicos. Cada terapeuta, nosotros, cada uno de nosotros, los que somos terapeutas, somos únicos también, ¿no? Por lo tanto, la relación que se produce efectivamente también es súper particular, ¿no? Perfecto, eso es correcto. Todavía me queda resonando, sí, ¿por qué se le dará el nombre de inespecífico? ¿Sí? ¿Alguna idea más? ¿Mm? Yo tengo una idea, o sea, como lo que pienso que puede ser es que ¿Ya? eh, son, por ejemplo, las cosas que uno no puede cambiar, que son del ambiente o del terapeuta o del paciente. Por ejemplo, no ¿Ya? sé,
Si al terapeuta le falta un brazo. Es súper estúpido a lo mejor mi ejemplo, pero es por si me entiende. Ya, lo que pasa es que, de nuevo, eso es como parecía a lo que decía la compañera anterior, que esas son características, ¿no?, generales, por ejemplo, en este caso, de un terapeuta, ¿no? Lo que sea, porque claro, evidentemente tú aludes a algo físico que quizá no tiene un gran impacto dentro de un proceso, pero sí pueden tener impacto otras cosas del terapeuta, ¿no? Como variables de personalidad, por ejemplo, ¿no? Que sí son muy importantes, ¿no? Y que lo no específico, chicas y chicos, se refiere a que no es lo específico dado por el modelo terapéutico, ¿ya? Las variables específicas se le llama a todo lo que tiene que ver con el modelo teórico desde el cual trabaja un terapeuta. Porque eso es específico, ¿se fijan? La teoría que está detrás es una teoría concreta, específica, pero las variables del terapeuta, del paciente y la relación no se pueden especificar porque además hay una amplia variedad, ¿no? Y a eso se le llama las variables inespecíficas en psicoterapia, ¿ya? Por eso se llaman así. Entonces, nosotros vamos a partir hoy día hablando de las variables del terapeuta. Y tal como decía, Profesora, ¿sí? ¿por qué eran variables inespecíficas? Disculpe. Porque no son específicas de ningún modelo teórico. Las específicas se le llama a las técnicas y al modelo teórico que el terapeuta tiene. Esas variables son específicas, ¿no? Todo lo que no entra en el modelo teórico y en las técnicas puntuales que un terapeuta usa son las variables inespecíficas y esas pueden tener que ver o con el terapeuta, o con el paciente, o con la relación, ¿no? No se pueden especificar cada una de ellas porque no responden a una teoría concreta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros que hacer? Vamos a tener que ir a revisar esas variables inespecíficas, pero en cada persona. O sea, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Cuando tenemos un paciente, nosotros tenemos que ver cuáles son las variables inespecíficas de ese paciente. Entonces, nosotros vamos a tener que, en el fondo, mirar quién es el paciente que tenemos al frente. Y miren esto, y nosotros como terapeutas también vamos a tener que trabajar en esas variables inespecíficas. Entonces, tenemos que tratar de trabajar para que esas variables inespecíficas que nosotros como terapeutas tenemos sean las más adecuadas, ¿no?, para ese paciente. Voy a entrar en ese detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que hay investigación que muestra que incluso hay terapeutas que por su estilo pueden ser iatrogénicos para los pacientes. Eso lo sabemos bien poco, fíjense, pero es así. Entonces, los terapeutas también tendríamos que trabajar en esas variables inespecíficas para estar mejor preparados para hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora, hoy día, ¿no? Vamos a revisar lo que la investigación dice acerca de estas variables inespecíficas. Todo lo que yo voy a decir hoy día, chiquillos, no es porque yo lo crea. Todo lo que yo voy a comentar durante la clase de hoy día son aspectos que se han investigado empíricamente en los terapeutas, en los pacientes y en la relación, ¿ya? Digo esto porque me interesa que ustedes puedan notar, ¿no?, que la psicoterapia es una ciencia. O sea, hay mucha investigación hoy día que habla de la psicoterapia. La psicoterapia no es algo que se haga como por intuición. Yo quiero que ustedes de este curso salgan notando que lo que hacemos nosotros tiene una gran parte de trabajo científico, que se estudia, que busca la evidencia, no es así como, uy, deben ser buenos los psicoterapeutas. No, está estudiado quiénes son los que lo hacen mejor. Está estudiado, por ejemplo, que si yo tengo un paciente con ciertas características, a lo mejor le va a ser más adecuado un tipo de tratamiento, un tipo de teoría. Entonces, aquí la cuestión no es al lote,
¿ya? Eso es un poco lo que yo quiero transmitir. Por eso digo, todo lo que yo voy a comentar hoy día es producto de investigación científica, ¿ya? Por si acaso, para que ustedes después, cuando salgan de este ramo, ustedes digan, cuando conversan con la gente, ¿no? Dicen, oye, bueno, a la psicoterapia, para eso voy a conversar con un amigo. No, porque tu amigo no estudió como estudió el terapeuta, en este caso nuestro, no fue a la universidad, no profesionalizó, no tiene una teoría detrás, ¿cierto? Tu amigo no ha hecho cursos de actualización, etcétera. O sea, que ustedes realmente puedan. ¿Por qué no es una conversación como con un amigo? Porque tiene un objetivo, porque es consciente, porque es una conversación planificada, porque es un proceso de interacción donde uno ve mucho más que solo lo que conversa, ¿no? Etcétera. O sea, de aquí en adelante, ustedes van a tener elementos empíricos comprobados en el fondo para hablar de lo que hacemos nosotros como terapeutas en el fondo, ¿no? Y cuáles son las variables asociadas. Esto también además les va a ayudar, por ejemplo, no sé, porque el día de mañana ustedes mismos quieran ir a psicoterapia, entonces ustedes van a tener que saber elegir, pues. No pueden ir a cualquier terapeuta, ¿se fijan? A lo mejor para cada uno de ustedes no es el mejor el mismo modelo, porque a lo mejor el tipo de problemáticas que pueda tener cada uno está en distintas áreas, etcétera, ¿no? Ya, pero eso es lo que yo quiero transmitir hoy día con mucha vehemencia, ¿no? Entonces, vamos a partir por lo más clásico en los terapeutas. ¿Sí? Escucho. Eso de las variables inespecíficas, me recordó, por ejemplo, a cuando usted mencionó que usted tuvo que trabajar en un poli y tuvo que hacer un taller de depresión, algo así. Y había algunos pacientes que funcionaba muy bien y a otros no. ¿Eso tiene que ver con las variables inespecíficas? Absolutamente. Pucha, no veo tu nombre, veo una C nomás. Carolina. Carolina, ya. Carolina, gracias por tu pregunta, de verdad, porque tu pregunta me sirve muchísimo para que no solo tú, sino que el curso entero efectivamente entienda que sí, tiene que ver con eso, porque cada paciente tiene sus propias variables, porque son inespecíficas, porque cada uno tiene como sus propias características, ¿no? Entonces, esto que yo comenté en la clase pasada, justamente tiene que ver con eso, que hay tratamientos que para algunas personas son excelentes en el fondo, ¿no? Y les hacen muy bien y efectivamente los hacen salir de la psicopatología en la que están y todo. Pero ese mismo tipo de enfoque o tratamiento a otro no le ayuda, ¿no? Ya, eso es parte de algo que va más allá del modelo teórico, que es específico, que yo no lo puedo aplicar a diestra y siniestra, porque tiene que ver con variables que son inespecíficas de un paciente particular, ¿no? Bueno, y entonces lo mismo, también los terapeutas tenemos todos características particulares, cada uno de nosotros, ¿no? Los que trabajamos en esto, yo, ¿cierto? Ingrid, Lorena, Carolina Danek, no sé, a ver, del equipo de la escuela, Maribel Vega, María Ignacia, ¿cierto? Nancy Espinosa, todos tenemos distintas características, ninguno es igual. Y quizá, ¿cierto? Alguien podría sentirse muy cómodo, por ejemplo, con Nancy y podría sentirse muy incómodo conmigo. Y a lo mejor alguien podría decir, bueno, y chuta, es que la forma de trabajo es distinta. Ah, sí, pues, seguramente no es igual porque no somos iguales, ¿no? Y aun cuando ambas nos hubiésemos formado en el mismo modelo, que no es el caso, es un ejemplo, igual aún así lo haríamos distinto. ¿Se fijan? O sea, no hay incluso así una especificidad, porque el que yo sea una persona y ella otra da una cosa que es intangible, ¿no? O sea, que no es específica del modelo, es de la persona. Entonces, esas variables siempre van a estar en juego y nosotros debemos tenerlas en consideración de nosotros mismos, del paciente que tenemos al frente y de la relación que vamos generando con el otro, ¿no? Porque obviamente de esas grandes grupos de variables inespecíficas que son estas tres, paciente, terapeuta, relación, obviamente impactan enormemente en el cambio terapéutico, en el resultado de la psicoterapia, etcétera, ¿no? Así que muchas gracias, Carolina, por la pregunta. Entonces, Rogers, que acuérdense que ya lo he dicho varias veces, pero de todas maneras es el primero que empezó a investigar la psicoterapia, enfatizó 3 condiciones básicas en el terapeuta. ¿Cuáles son estas? Y estas son a nivel muy genérico, chiquillos, en todas las propuestas teóricas.
estas 3 condiciones son importantísimas. La primera es la congruencia, la segunda es la empatía y la tercera es el interés positivo. ¿Qué dice Rogers? Que los terapeutas debemos ser congruentes, es decir, debemos ser honestos y coherentes entre emociones y actitudes. Dice además, entonces, que la comunicación debe ser adecuada. Yo siempre comento esto, ¿no? Cuando uno tiene una emoción con un paciente, eso se nota. O sea, si hay algo, por ejemplo, que a mí me molesta, lo más probable es que el paciente note algo. A lo mejor el paciente no va a saber qué fue, a lo mejor el paciente no va a entender, pero probablemente va a notar un cambio, ¿no? Entonces, imagínense que yo esté molesta, que es mi emoción, ¿no? Que estoy, por ejemplo, rabiosa, un poco rabiosa, enojada, pero que mi actitud sea como amable, así como, melosa, ya, voy a poner el extremo, ¿no? Entonces, al paciente le va a sonar extraño eso, que le dé la impresión que yo me molesté, pero que sin embargo trato de hacer como que nada ha pasado, ¿no? Ya, eso sería una comunicación inadecuada. Sería no tener congruencia entre lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy haciendo. Entonces, bueno, yo les contaba que me toca mucho supervisar pacientes, o sea, terapeutas, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, bueno, pero miren, ¿por qué no prueban y hacen esto? Díganle al paciente, díganle algo como esto, les digo yo. Mire, cuando usted hace eso, a mí también me pasa algo que no me agrada, no me hace sentir bien, no me gusta. Entonces, cuando usted me dice, qué sé yo, me dijo eso, cuando usted me envió ese correo electrónico donde me cuestionó, cuando usted, no sé, llega tarde, no me siento bien porque yo no trabajo así. O porque mire, cuando usted no me avisa que no va a venir y me avisa el mismo día, 1 minuto antes de la sesión, yo no puedo usar ese tiempo, no puedo usar ese horario. Entonces, eso para mí me complica, ¿no? Si yo hago eso, el paciente se va a dar cuenta que yo tengo una emoción y que yo le estoy explicando cuál es en ese tono emocional. Yo no puedo estar súper contenta y feliz cuando el paciente no viene, no me avisa, ¿cierto? O me avisa 5 minutos antes o 1 hora antes de la sesión que yo ni siquiera ese rato lo voy a poder ocupar en otra cosa porque ya no supe, en el fondo, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío particularmente, ¿no? Yo trabajo siempre con el mismo horario y yo no puedo poner a una persona un día, 1 hora, que después no lo voy a poder atender. O sea, yo pierdo ese espacio. ¿Se fijan? Bueno, alguna gente no sabe. Entonces yo les explico y cuando eso ocurre les digo, en el fondo, pucha, la verdad es que para mí es complejo, no me hace sentir bien porque yo confío, ¿cierto?, en que usted va a venir. Le expliqué que yo necesitaba que usted me confirmara, ¿cierto? Entonces eso me incomoda, ¿no? Y yo siempre, cuando hago estas supervisiones, buscamos en conjunto la forma en que exponer eso sea como la adecuada en el fondo, ¿no? Que sea de una forma regulada, que si uno tiene que decirle una emoción al paciente y mostrársela, sea de la forma correcta, sin atacar, sin agredir, sin ofender, sin juzgar, ¿no? Pero a la vez mostrando la emoción. Entonces, esa es una condición fundamental, ¿no? ¿Profe? ¿Sí? Eso es lo que usted hizo con la señora por los correos, ¿cierto? Sí, Cuando lo he hecho muchas veces. Sí. Sí. ¿Te acordás del ejemplo de la clase anterior, o no? De la chica, esta era una chica Sí, de la jovencita. chica por el correo, por los pagos. Cuando pensó que yo le había cobrado de más, ¿se acuerdan? Claro, y ella fue como bien ofensiva, ¿eh? Cuando me contestó ese correo, fue como dura. Y yo esperé a la sesión. Y en la sesión le dije que pucha, que me había sentido mal en el fondo, ¿no? Que lo lamentaba, pero que efectivamente yo había tenido la mejor intención, que en general yo era súper ordenada, pero que me había sentido mal con el correo que ella me había enviado, ¿no? Bueno, ella obviamente después se disculpó y todo, pero eso es, yo no puedo hacer la que me da igual, porque no me da igual
¿cómo me voy a sentir bien si alguien me trata mal? No es la forma, ¿se fijan? Porque además uno así también modela. Yo puedo estar enojada, puedo estar dolida, puedo estar sentida, ya, pero o puedo también apenarme, lo que yo les decía el otro día también, ¿no? Con algo que le ocurre al paciente, y yo también le puedo decir, ¿sabes qué? Qué triste esto que me cuentas, que donde te veo triste me da una tristeza también a mí, ¿no? Bueno, y ahí paso y le doy el chute también a la que sigue, que es la empatía, ¿no? La empatía que tiene que ver con el comprender y entrar en el mundo interno del paciente. Pero, ojo, porque esto es muy, muy importante, chiquillos. Siempre es manteniendo una distancia mínima. La empatía es un como sí, porque yo no me estoy sintiendo igual que el paciente. ¿Se entiende? Yo puedo entender como si, no igual. O sea, que si el paciente está triste, ¿cierto? Y se pone a llorar y todo, claro, a mí me da tristeza, pero yo no estoy triste como el paciente. Yo puedo sentir eso, pero yo no me puedo poner a llorar con el paciente. No puedo no mantener esa distancia, ¿se entiende? Yo cuando a veces, lo mismo, cuando los pacientes están enojados y me cuentan cosas y que este me dijo no sé qué, hasta yo me da rabia, ¿no? Me cuentan historias de gente que, no sé, por ejemplo, los ha tratado mal, o ha sido injusto, lo que sea, y ellos están así como, bueno, a mí también me pasa, ¿no? Que digo, ay, ganas de, ¿no? Pero yo no me siento enojada como ellos, pues, o sea, no puedo estar así furiosa, ¿no? Ya. No, porque es como si yo no estoy teniendo esa vivencia, pero yo puedo entender que al paciente le puede estar pasando eso, ¿no? Bueno, y la idea es que yo lo entienda, pues, o sea, que desde su mirada yo pueda entender por qué está teniendo una emoción, por qué se siente de una determinada manera, etcétera, ¿no? Y además, Rogers enfatizó algo que también puede parecer muy de perogrullo, pero es muy importante, que es el interés positivo, ¿no? Y que es sentir y generar aprecio e interés genuino por el paciente como persona, por su unicidad. Hay una aceptación del paciente, pero es real, chiquillos. O sea, por eso que dice interés genuino, es de verdad. Entonces hay que tener harto cuidado, porque a veces uno de repente ve, ¿cierto? Que, no sé, que hay personas que trabajan, qué sé yo, en servicios públicos, ¿no? Hospitales, consultorios, etcétera. Y de repente esas personas como que dicen, pero esta persona ni paga, no me da lo mismo, no, es que si no gasta nada, este es más pobre. Yo me encontré con comentarios como, por ejemplo, no sé, pero es que la gente que tiene menos cultura no entiende psicoterapia. No, eso no es real. Si uno le explica, entienden perfecto, ¿no? Pero para eso yo tengo que tener un interés genuino en el otro, que no va en función de la cultura que tiene, de cuánto estudió, no, un interés positivo en el otro, genuino, en persona, por el único que tengo al frente. No importa en el fondo, ¿no? Si fue a la universidad o no, si es más culto o no, un interés genuino, positivo, no importa cuánto paga, ¿no? Un interés verdadero, ¿no? Y eso, aunque parezca de perogrullo, a veces no existe, ¿no? ¿Qué variables genéricas son enfatizadas por distintos autores? Y ojo, porque ustedes van a ir mirando, voy a poner dos cosas distintas donde hay características que se han enfatizado en el tiempo de los terapeutas, y ustedes van a ir viendo que se espera harto de los terapeutas. Miren esto, se espera y se enfatiza la madurez, o sea, que sean personas maduras, el autoconocimiento, que sean personas que se conocen a sí mismas, que tengan sentido común, que tengan inteligencia, que tengan energía vital, imagínense. O sea, uno que está medio deprimido, está crítico ahí, ¿no? Porque la energía vital en los que están más deprimidos escasea, ¿no? Capacidad para desarrollar intimidad. Esto es una característica fundamental, ¿no? Fíjense, el estilo de vida, o sea que uno debería tener un estilo de vida acorde, ¿no? A ser terapeuta. Después vamos a entrar en ese detalle. Nivel de habilidades sociales, tenemos que tener un buen nivel de habilidades sociales, tenemos que tener un cierto nivel de introversión, es como de estar mirando, ¿no? Nuestro proceso. Nivel de tranquilidad, ¿no? También. Otras, también mencionadas, responsabilidad, apertura, flexibilidad, cultura, capacidad de expresar, capacidad de contención, tolerancia,
experticia, autocontrol, tolerancia a la frustración, tolerancia a la incertidumbre, asumir el rol, ¿no? Y me voy a detener porque algunas son bastante obvias, ¿no? La flexibilidad es algo importantísimo, porque de hecho, en parte uno debe ir como buscando adecuarse, ¿no?, a cada paciente. Y hay dos allí que me interesan también mucho, que es la tolerancia a la frustración y la incertidumbre. Lo que nosotros hacemos muchas veces es frustrante. Hay personas con las que es difícil trabajar, los casos más graves, los que tienen psicopatología más importante, nos ponen a prueba constantemente. Y muchas veces tenemos que tolerar la frustración, porque los avances a veces son muy lentos, ¿no? Muy lentos. Pero también otras veces tenemos que tolerar la incertidumbre de no saber lo que va a ir ocurriendo, porque uno puede hacer todo lo posible, ¿no? Pero piensen que el terapeuta vive en un contexto en el que nosotros entramos 1 hora a la semana o 2 eventualmente, ¿no? Entonces, todo lo que son los factores extraterapéuticos, los que ocurren fuera de la terapia, a veces son muy relevantes y nos exponen a mucha incertidumbre, porque nosotros podemos dejar a un paciente, trabajar muy bien una sesión y todo, pero el paciente después se va y está una semana entera con otras redes, con otros contactos, y nosotros no podemos acceder a eso, ¿no? Y bueno, hay una revisión de Winkler et al. De 1989, donde ella hizo, Winkler es una autora chilena, de los H, parece que está en este minuto, María Inés se llama, y ella hizo una como categorización que a mí me gusta mucho, que ella organizó estas variables del terapeuta en 4 grandes grupos: actitud, personalidad, habilidades y nivel de experiencia. Y aquí fíjense que hay algunos resultados que son muy interesantes, ¿no? Porque ella agrupó, de hecho voy a repetir algunas de las que ya dije, ¿no? Fíjense que la actitud, ella rescata que en distintas investigaciones se espera que la actitud del terapeuta sea de respeto, de aceptación, que ya lo veíamos en Rogers, de comprensión, de calidez, miren, de ayuda, de empatía, de nuevo Rogers, de congruencia, de nuevo Rogers, de no crítica. No se espera nunca que el terapeuta juzgue, ¿no? Y una actitud de promover la autoexploración, es decir, que el paciente pueda explorarse, ¿no? Ya, eso en términos de la actitud que se esperaría de un terapeuta. En términos de personalidad, ¿qué sería adecuado? ¿Qué alguien podría trabajar, ¿no? Se espera la objetividad, se espera la honestidad, que ya de nuevo la dijimos con Rogers, ¿no? Se espera la capacidad para establecer relaciones, ya habíamos visto que necesitábamos a alguien que tenga capacidad para la intimidad, ¿no? Que es muy importante, porque acuérdense que una gran parte del cambio terapéutico está en la relación terapéutica, entonces tiene que ser alguien que pueda establecer relaciones buenas, adecuadas, ¿no? Se espera una cierta libertad emocional para tener el amplio espectro de emociones, se espera una cierta seguridad, se espera integridad, intuición, paciencia, de nuevo, ¿no? Que tiene que ver con la tolerancia a la frustración que veíamos en la diapo anterior, que sean perceptivos, que sean empáticos, que sean creativos, que tengan imaginación, que tengan bienestar. Ahí vamos a entrar un poquito más en detalle incluso, pero no me quiero adelantar. La madurez, que ya también le habíamos dicho, y el autoconocimiento también lo habíamos dicho en la diapo una antes de la anterior, ¿no? Ya, eso se esperaría en términos de personalidad. En términos de habilidades, se espera que haya sensibilidad clínica, que tiene que ver con ir notando, ¿no?, las señales del otro y pudiendo interpretarlas y responder de manera adecuada, ¿no? Que tenga habilidades diagnósticas, es decir, que sepa cómo poder decir qué le está pasando al paciente, ¿no? Que tenga una capacidad de atender y escuchar, que pueda guiar, que pueda reflejar, que pueda confrontar, que pueda interpretar, informar, resumir. O sea, miren esto, todas esas habilidades se esperaría que un buen terapeuta las tenga, ¿no? Que son las habilidades que va a tener que usar en cada sesión. Y miren, por último, esto es interesante también, ¿no? Lo que reportó Winkler después de revisar distintos estudios es que el nivel de experiencia también es algo importante. Y fíjense que a mayor edad y experiencia, más empatía y exploración y mayor tolerancia a la expresión de emociones negativas. Es decir, que los terapeutas, en la medida que van
aumentando en sus años de experiencia, son más empáticos, exploran más y toleran mejor las emociones negativas de los pacientes. Entonces, obviamente eso se va dando con el tiempo, ¿no? Pero fíjense en esto, muchas de esas cosas que aparecen allí se trabajan en las formaciones de terapeuta. Por ejemplo, las habilidades se trabajan todas. O sea, cuando uno hace una formación, uno trabaja en su sensibilidad, en mejorar su habilidad diagnóstica, en poder generar capacidades que para el paciente sean adecuadas, atender, escuchar, guiar, todas las que están ahí, ¿no? Además, si uno hace un buen proceso terapéutico, porque en el caso de los que hacemos clínica, eso es sugerido siempre, ¿no? Que hagamos psicoterapia personal. Entonces, en ese caso, uno puede también mejorar su paciencia, su empatía, su imaginación, su bienestar, su autoconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, lo que me interesa, chiquillos y chiquillas, que ustedes también contemplen es que esto se puede entrenar y que es importante hacerlo, porque en la medida que uno mejora sus habilidades, también se va transformando en un mejor terapeuta, ¿no? Pero, ¿Sí? ¿a qué se refería la diapo anterior, la que puso cuando pone que es como reflejar en la habilidad? Reflejar es cuando la persona nos cuenta algo, ¿no? Y yo muestro lo que ella me muestra en el fondo. Por ejemplo, si yo veo que la persona está con sus ojitos llenos de lágrimas, ¿no? Y que parece triste, un reflejo de eso sería decirle eso. Sabe que ahora que me está contando, veo sus ojitos que se van llenando de lágrimas y me da la impresión que está triste. Entonces es como el espejo, ¿no? Le muestro, le reflejo lo que me está mostrando. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes no notan lo que les va pasando. ¿Se acuerdan que yo les he hablado harto de eso? Eh, bueno, más en el otro curso que en este en realidad, pero por algo los pacientes también van a psicoterapia. Muchos tienen procesos internos que no pueden darse cuenta que los tienen. Entonces, esto es muy parecido, no sé si ustedes han tenido alguna clase ya, eh, como en el área más psicodinámica, porque esto que voy a decir es muy propio de un autor psicodinámico que se llama Winnicott. ¿Han escuchado alguna vez a Donald Winnicott? ¿Alguien? Sí, profe, pero el nombre. El nombre no, ya. Bueno, Donald Winnicott es un autor, pero maravilloso, maravilloso, yo lo amo, me encanta. Y él es como, bueno, del área psicodinámica netamente, ¿no? Cercano también a Bowlby en sus propuestas, ambos se citaban mucho entre ellos y todo, y él hablaba mucho del reflejo de la madre. Entonces, lo que dice Winnicott es que la madre debe poder reflejar las emociones del niño. Esa es una de las funciones de una buena madre, ¿no? De una madre suficientemente buena, dice él, así le llama a las madres. Él dice que basta con una madre suficientemente buena, no queremos a nadie perfecta, ¿no? Entonces él lo que dice es que cuando las guaguitas son pequeñitas, ¿cierto? Lo que hacen los cuidadores, bueno, madre, también puede ser el padre, ¿no? Quienes cuiden a ese pequeñito, que lo que uno debería hacer como madre o padre es reflejar las emociones del niño, es decir, que uno pueda mostrarle al niño qué emociones está teniendo, ¿no? Porque de esa forma, entonces el niño después puede conocer cuáles son sus propias emociones, ¿no? Bueno, esto mismo es lo que hacemos los terapeutas. Nosotros trabajamos en esto, reflejando, mostrándole al otro cómo se ve, lo que le puede estar pasando, ¿no? Y entonces yo se lo muestro, por eso que es como, Winnicott habla como del espejear, ¿no? Como del mirarse a través de los ojos del otro. Muy bonito, ¿no? Bueno, eso lo usan los psicodinámicos, pero también lo usan en otros modelos teóricos, ¿no? Ahora, miren esto, yo dije delante, no, vuelvo. Fíjense aquí, ahora sí seguramente voy a poder activar el puntero láser, denme un segundo, ahí está, ya. Fíjense que aquí dice bienestar. ¿Se fijan? Lo habían notado, ¿cierto? ¿Sí? El bienestar del terapeuta. ¿Sí?
Sí, profe. Sí, ya, es que para saber que están ahí todavía. Entonces, fíjense que hay investigaciones que muestran que la salud del terapeuta es muy importante. Y voy a hacer harto hincapié en esto porque esto en general se pasa bastante por alto, ¿ya? Pero esto está documentado. Terapeutas más sanos, con menos conflictos y escasamente patogénicos tienen mayor éxito en terapia. Pacientes de terapeutas benignos, es decir, que están en bienestar, funcionan a un alto nivel luego de 6 meses de tratamiento, ¿ya? Entonces, chiquillos, aquí hay algo que es bien complicado y que a veces éticamente es algo prácticamente imposible de como regular, ¿no? Aquí lo único que se espera es la autorregulación en el fondo del terapeuta. Entonces, ¿por qué? Porque si el terapeuta está pasando por un periodo difícil, por ejemplo, con muchos conflictos o que por alguna razón, ¿no?, están en un momento vital difícil, complejo, no sé, por ejemplo, con duelos, divorcios, etcétera, a veces están en una condición que no están en bienestar, ¿no?, y que están pasándolo muy mal. Si eso ocurre, uno debería tomar psicoterapia o ayudarse de alguna manera, ¿no? O sea, como buscar ayuda para sanarse en el fondo, para estar mejor, para volver a estar bien, etc. ¿Por qué? Porque los pacientes terapeutas que no están en buenas condiciones se ha visto que tienen peores resultados, que tienen menos éxito, ¿no? Y que tienen un nivel de funcionamiento menor también, a pesar de que estén en terapia. Entonces, ahí fíjense, hay algo que igual es complejo porque no tenemos cómo regularlo, se fijan, nosotros cómo le andar preguntando. Eso es algo que el terapeuta tiene que poder decir, ¿no? Pucha, en realidad, como estoy en este minuto, no estoy en condiciones, pero yo siempre les digo, bueno, pero si usted no está bien, ¿cómo va a ayudar a otro a estar bien? Pues tiene que preocuparse de su bienestar primero. Es como cuando dicen la caridad empieza por casa, ¿no? Si yo soy un terapeuta y por alguna razón, la que sea, estoy pasando por un momento difícil, bueno, busco ayuda y cuando estoy bien, vuelvo, ¿no? Para no perjudicar a los posibles pacientes. Fíjense que se ha visto que hay un estilo dañino en los terapeutas y que es obstaculizador de cambio o incluso inductor de deterioro, o sea que los lleva a estar peor. ¿Cuál es ese estilo que se ha visto que es dañino? Son los terapeutas que estimulan la agresividad por medio de la confrontación, es decir, que están todo el rato confrontando, ¿no?, mostrando como los aspectos negativos, etcétera. Terapeutas que son impacientes, es decir, que como que van apurados, ¿no?, quieren que las cosas se resuelvan rápido, y autoritarios en su tratamiento con el paciente, que insisten en la autoexposición inmediata de es decir, que rápidamente se exponga, ¿no?, así como en su expresión emocional, y exige actitudes de cambio al paciente. Fíjense que ese estilo se ha visto que es dañino, que más bien puede ser algo que induzca deterioro en un paciente, ¿no? A mí me ha tocado de repente, entre todas las supervisiones que hago, ¿no?, me ha tocado de repente supervisar a otros colegas míos, terapeutas, qué sé yo, que no se llevan menos tiempo, lo que sea. Y algunos me dicen, en el fondo, es como, es que, ¿sabes qué, Luz Mera? Es que me desespera tener que esperar, o sea, yo no soy para atender a esos pacientes que uno va a tener que estar meses con ellos, no, a mí me gusta así, rapidito, ¿no? Entonces, bueno, hay que entonces derivar a ese grupo de pacientes a otro terapeuta, ¿se fijan? Pero yo no puedo estar ofreciendo una psicoterapia para un paciente que tiene problemas más o menos importantes, que se va a demorar, y que lo voy a tener que esperar con mucha paciencia. Y si yo tengo un estilo que en realidad es así, bueno, mejor lo mando a otro lado, digamos, porque si no, yo lo voy a estar como haciendo que ese proceso para ese paciente sea más difícil. ¿Se fijan? Ahora, ojo, porque ahí entra la pregunta que decían ante Carolina. Hay otros pacientes que andan súper bien con esto de que uno vaya rápido y que probablemente van a poder hacer cambios rápidos, generalmente porque tienen estilos también no sé, como tienen hartos recursos, por ejemplo, los problemas que tienen son un poco graves, se fijan, pero hay otras veces que así no se puede, ¿no? Lo que no se debe hacer, chiquillos y chiquillas, ¿sí?
en la diapo anterior, por ejemplo, ahí, ¿qué pasaría con la terapia de shock que hacen de repente? Bueno, eso, si el paciente, porque fíjense que ahí dice, insiste en la autoexposición inmediata, ¿no? Hay personas que piden eso, que les agrada, ¿no? Que el tratamiento sea rápido y sea como de shock nomás, ¿no? Miren, esto es como cuando los papás quieren que los niños aprendan a nadar, ¿no? Algunos papás, ¿qué hacen? Los tiran al agua, chao. Y los niños, ay, no quiero, no importa, ya métete nomás, chao, ¿no? Y vas a aprender. Y sí, pues va a aprender, ¿no? Lo tiran nomás, ya, listo. Y hay personas que se acostumbran a eso, ¿no? Y que están dispuestos en el fondo, que les agrada que sea así, y que buscan también a lo mejor algo rápido, algo en que la solución también vaya al choque, ¿no? Pero hay otros que no, pues. Entonces, eso también va a depender, ¿no? De lo que ande buscando ese paciente. Hay pacientes que dicen, ¿no? Yo la verdad es que quiero venir a lo más rápido que usted pueda, ¿no? No importa lo que tenga que hacer, ¿no? Tíreme nomás a los leones. Y otros en que no, pues en que les cuesta, en que se van a enredar, en que no es lo correcto apurarlo, ¿se fijan? Entonces, miren, de nuevo ahí nos vamos a encontrar con las variables del paciente, ¿ya? Denme un poquito porque después de esto vamos a pasar a las variables del paciente y ahí vamos a comentar cuando hay una cierta variabilidad que a lo mejor es mejor para cada uno, ¿no? Entonces, por último, no se debe hacer, esto no lo pueden olvidar, chiquillos, esto en general para cualquier tratamiento. No hay que criticar, no hay que juzgar y no hay que reaccionar emocionalmente frente a las provocaciones. Nunca hacer críticas. Uno puede hablar acerca de lo que está pasando, pero no en un fin crítico del otro, ¿no? Tampoco de enjuiciar. Tampoco es que uno va a decir esto es bueno o malo, esto es correcto o incorrecto. No, porque nosotros vamos a tratar de trabajar en función de lo que le va pasando al paciente. Si él quiere definir, ¿cierto? Yo a veces les digo, ya, pero es que bueno o malo, ¿de dónde? ¿Desde dónde nos paramos? Porque en realidad, no sé, pues a veces la persona se culpa, ¿cierto? Y todo, y resulta que han tenido una vida que de dónde les va a salir otra forma de responder. Pues, entonces, chuta, más bien nosotros lo que hacemos en psicoterapia en general es mucho más hacia el ámbito de la compasión con uno mismo. En el fondo, todos cometemos errores. Obviamente uno va a tratar de trabajarlo, ¿cierto?, con los pacientes, pero no de hacerse el araquiri, si eso lo ha hecho toda la vida probablemente, ¿no? Ya. Y lo tercero que es muy importante, no reaccionar emocionalmente frente a las provocaciones. Cuando yo comento el caso del correo que me hace llegar esa chica, ella me está provocando, ¿no?